Tras una pandemia global, la Argentina se declara en cuarentena y nadie sale de su casa. Comienzan a producirse gestos solidarios. Músicos, actores y narradores ofrecen conciertos por internet. Todos son gratis, menos uno. El escritor Hernán Cassiari es el primero en vender un show a gente encerrada, pero les da de cenar. Una idea inédita en el mundo, digna de un escritor gordo y de su fiel productor judío. La mítica revista Orsay y Pedidos Ya presentan un recital de cuentos de Hernán Cassiari desde su casa. Sí, señores, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Me estoy divirtiendo un montón, pero mucho, me estoy divirtiendo con los que comentan cosas en el chat. Ahora sí empezó realmente Streaming con Delivery. Estamos en el episodio número 8 de la tercera temporada. Empezamos el 21 de marzo, justo cuando el gobierno argentino dijo nadie más sale de su casa. Ese mismo día, ese mismo sábado, empezó Streaming con Delivery. Hicimos una primera temporada de 12 episodios, una segunda temporada de 12 episodios y estamos ya más que promediando la tercera temporada. Seguramente seguiremos en noviembre, era una de las preguntas que se hacían nuestros amigos oyentes, usuarios, espectadores desde el chat. Sin que pase un minuto más, sin comentar nada, ya después hablaremos, voy a pasar al primer cuento de la noche, un cuento que pidieron muchísimo en los videos y que también se junta, porque es el mismo cuento, también muchos chicos pidiendo cuentos para chicos. Bueno, este cuento yo creo que les encanta a los chicos porque es un cuento que ocurre cuando mi mejor amigo Chiri y yo teníamos 8, 9 años. Voy a pasar ya a la cámara de leer cuentos. Éramos muy chiquitos con Chiri, muy chiquitos. Y nos juntábamos en casa, estoy hablando de los años 80, y nos juntábamos en casa a hacer cachadas. En el interior de la provincia de Buenos Aires les decimos cachadas a las bromas telefónicas. Y empezamos siendo muy chiquitos, cuando los teléfonos eran negros, a disco, pesados. Y las primeras cachadas siempre, yo no sé por qué, siempre tienen como víctima a personas que se apellidan Gallo. En la guía de Mercedes había 9 gallos. Era un pueblo chico. Nosotros abríamos la guía de teléfonos y buscábamos a los 9 gallos y le hacíamos siempre la misma cachada todos los días, de lunes a viernes. Éramos oficinistas de la broma telefónica. De lunes a viernes llamábamos, hola, ¿con lo de Gallo? Sí, decían del otro lado. ¿Está Remigio? No, acá no vive ningún Remigio. Ay, disculpe, me equivoqué de gallinero. Y cortábamos cagándonos de la risa como si fuera un buen chiste. Era malísimo, pero nos encantaba ese chiste y llamábamos todos los días a todos los gallos de la guía a la hora del almuerzo. Y yo creo que los gallos sabían que éramos nosotros. Sonaba el timbre en lo de Gallo y decía, anda a atender que era el gordo Cassiari. 8 años teníamos, 9 años. Como se entiende, las primeras incursiones en el oficio de la cachada buscaban solamente la propia risa, una carcajada limpia que no causaba grandes problemas a nadie. En los pueblos chicos siempre existen rumores, informaciones, datos sobre la existencia de vecinos que son propicios para la broma telefónica. Gente que se enoja en vez de cortar, que es lo que uno busca. De hecho, había un chico en la primaria, más grande que nosotros, que recopilaba teléfonos de vecinos que en vez de cortar se ponían a putear y después los vendía en el recreo. Un genio ese chico. Hoy debe trabajar en algún focus group, en alguna empresa, en alguna consultora. Debe tener plata ese chico hoy. Y un día le compramos con Chiri, por 10.000 pesos,
que era lo que valía un sándwich de jamón crudo y queso, le compramos un número de teléfono, venía el número de teléfono, el apellido de la víctima y la contraseña que había que decir para hacerlo enojar. Y a la tarde llamamos, llegamos a casa y nos pusimos a hacer cachadas y llamamos. Hola, ¿con lo de Toledo? Ese era el apellido. Sí, dijeron del otro lado. ¿Está Cornetita? Cornetita era la contraseña, era la palabra clave para hacer enojar al señor Toledo, que tenía la voz aguda y estridente, y el señor Toledo empezó a insultarnos de una manera que nosotros desconocíamos, usaba palabras, insultos que jamás habíamos escuchado. Cheri y yo nos poníamos los dos en el mismo auricular a escuchar las puteadas de Toledo, y para nosotros era como ver películas prohibidas para menores de 18. Era maravilloso lo que puteaba ese hombre, y cuando el viejo Toledo empezaba a calmarse, porque era grande, y empezaba a jadear, y ya no le salían las palabras, solamente había que decir, pero no se enoje, Cornetita, y volvía, empezaba de nuevo. Era como si hubiéramos puesto otra ficha en el Sacoa, era maravilloso. Fue la primera vez en la vida que con mi amigo Chiri escuchamos la frase, la renegrida concha de su madre. Nosotros no sabíamos qué quería decir renegrida. ¿Qué será?, le decía yo a Chiri, ¿una segunda concha? ¿Una cosa entre la concha y el culo? ¿Qué es renegrida? No entendíamos la palabra. Después, años después, ya leyendo a Borges, descubrimos el arte poético de poner el adjetivo adelante del sustantivo. Renegrida concha, antiguos mayores, amarillos tigres. Es muy borgiano, renegrida concha. Yo creo que a Borges, cuando le hacían cachadas, decía la renegrida concha de tus mayores, la renegrida concha de los tigres y los espejos. ¿Cómo nos divertimos con Toledo? Sin embargo, con el tiempo nos empezamos a cansar de gallos y de Toledos incorpóreos. Era divertido escuchar la frustración de estos vecinos, pero no los podíamos ver. Y entonces, esto fue maravilloso y no fue un invento mío, fue un invento de Chiri. Chiri inventó algo de casualidad, como los grandes inventos. Inventó algo al que llamamos la cachada presencial. Un día me acuerdo como si fuera hoy, que estaba lloviendo en casa. Chiri estaba mirando por la ventana, estábamos aburridos ya de hacer cachadas. Y Chiri miraba la lluvia por la ventana y en diagonal a mi casa estaba el viejo Pontoni, el que vendía alfombras Pontoni, un negocio en la esquina de la 35 y 32. Y Chiri se quedó mirando a Pontoni, se lo veía de reojo en el mostrador, y en un momento me dice, gordo, ¿vos alguna vez viste a Pontoni vender alguna alfombra? Y yo hice memoria y le digo, no. Y nos pusimos los dos en la ventana, mirando a Pontoni, y Pontoni en el mostrador, mirando el horizonte. Éramos como un triángulo de pelotudos mirándonos unos a otros. Y durante todo el día Pontoni no recibió ni un cliente. Y a las 7 de la tarde, como todas las tardes, cerró un portón pesadísimo, le puso un candado y se fue a su casa en bicicleta. Y al otro día, a las 9 de la mañana, volvió, levantó el portón y se puso acodado en el mostrador y no recibió tampoco ningún cliente. Y entonces Chiri, un día, 6:30, 7 de la tarde, cuando vio que Pontoni cerraba el portón pesado para irse a la casa, en el momento que Pontoni estaba poniendo el candado, Chiri desde mi casa, mirándolo, lo llamó por teléfono al negocio. Y Pontoni escuchó el teléfono y seguramente pensó, un cliente, y levantó el portón pesadísimo, entró al negocio, levantó el tubo y dijo, alfombras Pontoni, buenas tardes. Y Chiri cortó. Y lo vimos salir de nuevo. Qué maravilla la cachada presencial, porque podés ver la cara de la frustración de la víctima. Lo vimos salir y cerrar el portón con el doble de esfuerzo, encorvado el viejo Pontoni, y cuando estaba por poner por segunda vez el candado, Chiri lo llamó de nuevo. Sonó el teléfono y Pontoni pensó, seguro pensó, si me están llamando de nuevo es alguien que quiere una alfombra urgente. Y levantó el portón, se metió para adentro y dijo por segunda vez,
Alfombras Pontoni, buenas tardes. ¡Pah! Chiri cortó. Todo el verano lo tuvimos así al pobre viejo. Todo el verano nos quedábamos hasta las 7 menos cuarto y le hacíamos el mismo chiste. A veces Chiri llegaba tarde a casa y yo lo llamaba por teléfono, le decía, Chiri, apurate que está por venir Pontoni. Y Chiri venía en la bicicleta como un loco, oficinistas de la cachada éramos. Y nos sentábamos en la ventana y le hacíamos siempre lo mismo hasta un lunes de abril. Un lunes de abril inolvidable, Pontoni cerró para irse. Chiri llamó como siempre y Pontoni sacó del bolsillo de atrás un mamotreto grande como un ladrillo con una antena y desde la calle dijo, Alfombras Pontoni, la puta que los parió. Se había comprado en el alámbrico, Pontoni, y nosotros nos quedamos con los ojos como el 2 de oro mirándolo por la ventana, pensando que nunca más nos íbamos a divertir con una cachada. Había llegado la tecnología. Eran mediados de los 80. No estoy hablando de los celulares, los inalámbricos. Un ladrillo con una antena enorme que iban conectados al teléfono fijo pero sin cable. A la semana llegó también a mi casa el inalámbrico y empezó una etapa maravillosa. Las cachadas a 2 teléfonos empezaron. Chiri se iba a la cocina con el inalámbrico y yo me quedaba en el comedor con el teléfono fijo. Llamábamos a un número al azar y cuando la víctima atendía, Chiri y yo fingíamos una conversación empezada. Chiri hacía de mujer, yo hacía de varón y manteníamos una conversación erótica. Ay, sí, porque te voy a chupar todo lo negro. Ay, a vos te voy a poner en 4 y te voy a lambetear de arriba para abajo. Ah, no, y yo te voy a agarrar, vas a ver lo que te voy... No cortaba nadie. Ninguna vecina, ningún vecino cortó nunca esa comunicación. Se han quemado guisos en Mercedes al mediodía por culpa de viejas que se quedaban escuchando nuestra conversación pornográfica a ver si descubría quiénes éramos. Lo bien que la pasamos escribiendo guiones pornográficos antes de empezar a hablar. Hubiéramos seguido toda la vida haciendo cachada a 2 teléfonos hasta que un día llamamos y la víctima era un tipo y cuando nos empezó a escuchar el tipo empezó a jadear y ahí cortamos nosotros. Nos dio asco. Pero ya a esa altura, 15, 16 años, ya éramos expertos en la broma telefónica. Hacíamos guiones de verdad, nos sentábamos antes de empezar la cachada con una libretita y escribíamos los diálogos. Habíamos comprado una consolita para poner mute un teléfono y salir con el otro. Hacíamos voces, yo tomaba clara de huevo para hacer voz femenina. Chiri había comprado una chapa para hacer los truenos. Nos creímos dioses de la cachada en un momento y yo creo que fue por eso, porque nos creímos dioses, que un día tocamos fondo. Un día hicimos lo que no hay que hacer. Me acuerdo que promediaba el año 88. Lo sé porque ya usábamos relojes digitales para cronometrar la duración de la cachada. Habíamos estado toda la tarde haciendo cachadas, mis viejos no estaban en casa, ya era la tardecita. Hacía horas que con Chiri jugábamos una variante de la broma telefónica que habíamos inventado y que era genial. El sistema consistía en llamar a un número al azar y tratar de mantener a la víctima en el teléfono a cualquier precio. Primero Chiri, después yo. Y con el cronómetro nos fijábamos quién duraba más. Y ganaba el que duraba más. El reloj corría desde el hola hasta que te cortaban. Esa noche Chiri llevaba una performance ideal. Esa noche Chiri hizo todo perfecto. Tuvo una conversación con una señora que duró 17 minutos 12. Récord absoluto. La llevó por donde quiso Chiri, esa pobre mujer. Chiri la llamó y le dijo que llamaba de la tintorería a Chiri. Y tuvieron una conversación desopilante sobre planchado en seco. Conversaron un montón sobre telas y texturas. Y terminaron cantando nostalgias a dúo, Chiri y la mujer. Yo lo miraba y no lo podía creer. Cuando cortó la mujer, yo me fijé en el cronómetro, 17 minutos 12. Era imposible, pero absolutamente imposible superar esa maniobra. Igual me tocaba a mí y jugué, pero jugué como esos equipos del Mundial que juegan por el tercer y cuarto puesto,
que lo tenés que jugar pero sabés que no vas a salir campeón. Marqué un número al azar, un número cualquiera, y cuando la voz de una vieja dijo «¡Hola!», empezó a correr el segundero. Yo había desarrollado una técnica en esa época, una especie de marca de la casa, que solamente usaba en momentos difíciles. Era un sistema muy arriesgado, porque te podían cortar enseguida. Un sistema que consistía en poner una voz estándar, una voz atónica, masculina, pausada, así, y provocar que la víctima tuviera que adivinar mi identidad. Esa tarde, en la que iba a ser la última broma telefónica de mi vida, yo utilicé este método. «¿Quién habla?», preguntó la vieja del otro lado, y yo le dije, esto es como un peón cuatro rey, le dije, «Lo que faltaba, ¿ni siquiera te acordás de mi voz?». Eso del otro lado genera una sensación de familiaridad. Y la vieja dijo, no sé, ¿con quién quiere hablar? Y yo dije, textualmente dije, ¿cómo con quién quiero hablar? ¿Con vos, boludona? Muy poca gente del entorno de una vieja le dice a la vieja boludona. La vieja se quedó en silencio, sorprendida, e inmediatamente dijo, ¡Daniel! Así lo dijo, en ese tono. Empezó con admiración y terminó con interrogación. ¡Daniel! Ese tono intermedio entre la exclamación y la pregunta, ese tono se llama deseo. La vieja deseaba que fuera Daniel. A mí la entonación del nombre me dio 1.000.000 de pistas. Daniel no era un sobrino, un ahijado, un amigo. Por el grito de la vieja, Daniel era necesariamente un hijo, posiblemente un hijo único, o un hijo que hacía mucho que no veía. Y entonces yo me jugué para ese palo, como un arquero que se tira antes de que el delantero patee. Y le dije, claro, mamá, le dije, ¿quién va a ser? Y la vieja dijo, Danielito. Y yo lo miré a Chiri y le hice así. Porque de repente el tiempo empezó a correr de mi parte. Empezamos a hablar con la vieja que se creyó que yo era el hijo. En 5 minutos supe que Daniel vivía en el sur, porque en un momento la vieja dice, y hace frío ahí, nene, ahora. Y estábamos en noviembre, o sea, vivía en el sur. Y también supe que la relación entre ellos no había sido muy afectuosa en los últimos años, porque la vieja dijo en un momento, ay, papá hubiera querido que estuvieras en su entierro, nene. Y yo le dije, bueno, mamá, no es tan fácil, hay heridas abiertas, hay heridas que no cierran, mamá, la vida no es tan simple, le dije. Chiri me miraba como diciendo, ¿qué le estás diciendo a esa pobre mujer? A los 2, 3 minutos supe que Daniel tenía una esposa, la negra, y 2 hijos. Todo me lo decía la vieja. El más chico, Carlitos, no conocía a su abuela, o sea que hacía un montón de tiempo que no se veían. Supe también que la ciudad en la que trabajaba Daniel era Comodoro Rivadavia y que trabajaba en una fábrica de televisores. Todo me lo decía la vieja. A los 12 minutos de charla, ya cuando estaba todo encaminado para superar el récord de Chiri, la vieja empezó a dudar. Claro, yo les estoy contando una anécdota que pasó en 1987, 88. En esa época las comunicaciones telefónicas desde Buenos Aires a la Patagonia no eran comunicaciones como son ahora, limpias, estaban llenas de fritura, no se escuchaba bien. Y en cambio la vieja estaba escuchando una conversación nítida. En un momento me dice, ay nene, pero ¿cómo es que te escucho tan cerquita, mi amor? Y entonces yo no tuve opción. Mamá, le dije. Y me sorprendió la propia crueldad de lo que iba a decir. Le dije, mamá, es que estoy acá en la terminal de Mercedes. Del otro lado escuché un silencio y después como un llanto contenido. Me di vuelta buscando los ojos de Chiri, que me miraba pálido. Chiri no se reía. Chiri en general se reía de todas mis bromas telefónicas, pero esta vez estaba con el corazón en un puño. Y yo sentí por adentro, por primera vez en la vida, sentí la pulsión de la maldad. Sentí la maldad entrándome al cuerpo, la sentí en la cabeza, en la panza y en el pito al mismo tiempo,
como una santísima trinidad diabólica, la maldad entrando en mi cuerpo. Con un gesto le pregunté a Chiri cuánto tiempo llevábamos, me mostró el cronómetro, casi 16 minutos. Y yo le dije a la mujer, no llores, viejita, porque la mujer lloraba y lloraba. En un momento me dice ella, habías venido ya otras veces a Mercedes, nene. Me lo decía con la voz rota. A veces sueño que pasás por la ciudad de noche, que no venís a casa a visitarme. No, mamá, no, le dije. Es la primera vez que vengo, te lo juro. Lo que pasa es que no quería tocarte el timbre, aparecerme así de golpe, por eso primero te llamo. Nene, apúrate, vení, vení, me dijo ella interrumpiéndome. Colgá, vení, vení, no hables más. Casi 17 minutos. Hacía falta decir algo más para ganarle a Chiri, y cuando supe lo que iba a decir, mi puño izquierdo se cerró. Ahora sé que no era yo el que hablaba. La maldad ya me había invadido por completo. No era yo el que hablaba, o por lo menos eso es lo que durante todos estos años intenté creer. Le digo, mamá, sí, nene, vení. Mamá, escúchame, mamá. ¿Me preparás canelones? Estoy muerto de hambre. Ay, claro, Dani, ahora te hago, tengo todo para hacerlo, ahora empiezo. Escúchame, mamá, yo voy a hacer unos trámites. Voy a tardar más o menos 3/4 de hora, 1 hora. Voy a llegar con mucho hambre, por favor. Canelones. Sí, nene, ahora te hago, ahora empiezo. Pero cortá, apurate y vení. Bueno, mamá, un beso. Ay, un beso, nene, chau, estoy toda temblando, apurate, apurate. Y la mujer cortó. Lo miré a Chiri, que estaba con el otro teléfono escuchando, y Chiri tenía la vista clavada en el suelo, no me miraba, no me podía mirar, ni siquiera se acordó de parar el cronómetro, o sea que nunca supimos quién ganó. Estuvimos un rato largo en los sillones del comedor de mi casa, sin decirnos nada, ya se había hecho de noche. ¿Vieron esas tardes en donde estás tan concentrado en lo que estás haciendo que se hace de noche sin que nadie prenda la luz? Y cuando volvés a la realidad ya no ves nada. Las sombras de los sillones se alargaban en el parqué del comedor y Chiri y yo estuvimos ahí media hora, 1 hora sin hablar, desinflados. 1 hora después nos dimos cuenta de que en alguna parte de Mercedes había una casa, que en esa casa había una cocina, que en esa cocina había una mesa y que arriba de esa mesa ya estaba humeando un plato caliente. Nuestra adolescencia, supimos en ese momento con Chiri, nuestra adolescencia iba a durar hasta que se enfriaran los canelones de Daniel.